Hola amigos, bienvenidos a la presentación de Mundo Incógnito. Voy a pasaros una serie de fotografías gorroneadas a Google y espero que os gusten. Empezamos. En Baalbek, en el Líbano, existen estos bloques de piedra. Estos bloques pesan entre 1500 y dicen que hasta 1800 y 2000 toneladas. Como veis, las dimensiones en comparación con el señor pues son gigantescas. 9 metros de largo por 5 de alto por 4 de espesor, o 4 por 4 por 9 de largo. Existen varios, están colocados en una plataforma de un templo aquí abajo, sobre otros bloques de 600 toneladas. Ese simple hecho indica que es necesaria una fuerza tremenda, mucha potencia y sujeciones muy resistentes para mover ese bloque. Entonces, de la época en la que están datados, que ya hablaremos en Mundo Incógnito y podréis ver allí, pues es bastante difícil, según lo que dice la arqueología, tallar, sacar esto de una pieza bruta y dejarlo tan preciso para después colocarlo y construir un templo encima. Algo inverosímil. Hoy en día, para mover 1200 toneladas, por ejemplo, que sería una media de lo que pesan estos bloques, necesitaríamos una grúa de estas. Esta grúa, para mover ese peso, alrededor de 5 metros en un recorrido semicircular concreto, limitado, no puede girar sobre sí misma a los 360 grados, pues para eso necesita poner estos soportes en el suelo, y según qué terreno puede requerir entre 35 y 40 minutos en un terreno fácil como este, o a mucho más en un terreno ya pues algo irregular como este otro, en el que tardarían unas 2 horas. Eso para mover el bloque 9 metros. Después tendríamos que hablar del problema de cortarlo, tallarlo, transportarlo a largas distancias, 20-30 kilómetros. Sería muy difícil. Para tallar este tipo de rocas o cortarlas y trabajarlas, tenemos que conocer la escala de Mohs. Mohs, si queréis saber quién es, lo podéis buscar en el buscador favorito y nosotros os explicamos en qué consiste. Como veis, en primer lugar aparece el talco, después yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y por último en el 10 diamante. Digamos que representan la dureza de menos a más. El 1 es el más blando, el 10º es el más duro y el bloque que hemos visto estaría entre el 3º y el 4º. Una dureza pues de 3-4 en la escala de Mohs. Para trabajar con eso, los arqueólogos dicen que lo hacían con cinceles de cobre, pero como veremos más adelante, eso es discutible si tenemos en cuenta los acabados y la precisión y la rugosidad del acabado final de esos bloques. Hoy en día, para cortar losas o bloques de granito, utilizamos sierras semicirculares, o sea, circulares, de 2 metros o más, o menos, hay de varios tamaños, pero bueno, 2 metros, alrededor de 2 metros suele ser lo más efectivo para cortar pues lo que mucha gente tiene en la cocina de casa, ¿no? Mármol, granito, otros materiales de este tipo, otros minerales así. Y pues ya veis, un montón de lubricante para evitar que se abrase la cuchilla, que es de un material especial, pues normalmente diamante, ¿no? Acero diamantado, o carburo de tungsteno, witia, mejor llamado. Y claro, en la antigüedad, pues cómo lo trabajaban. Nosotros, fíjate qué cortes le hacemos y qué acabado más feo, ¿no? Esto es al sacar en la cantera de los barrenos, que ya explicaremos más adelante en qué consiste. Para construir una pirámide como esta de Egipto, la de Keops, de 2,5 millones de bloques de piedra aproximadamente, de una media de peso de 2 toneladas, hay bloques de granito en su interior, más o menos a esta altura por dentro, unos 60 y pico metros de altura, de hasta 60 toneladas, en la famosa Cámara del Rey y la Gran Galería.
de la que ya hablaremos. Bueno, pues para esto, para construirlo, es necesaria planificación. Y se supone que esta gente no tenía escritura, tenía los jeroglíficos, pero no escritura. Con esto es ciertamente difícil que pudiesen conseguir pues un acabado preciso, como veremos que tiene este edificio, que así parece cosa fácil de ir amontonando, pero no, tiene su miga. Hoy en día los bloques de roca los movemos con grúas, excavadoras, se cortan con maquinaria moderna, pesada, y bueno, pues ya veis, ¿no? Está todo muy sofisticado y todo fuerza bruta a base de caballos. También se utiliza cable acerado para cortar o diamantado, y ya veis que el trabajo final, si antes de pulirlo o trabajar esta piedra, pues es muy vasto, ¿no? Y esto no lo vemos en la antigüedad. Vemos unos acabados desde el inicio de la extracción de la roca, pues muy precisos, y en algunos casos una precisión solo medible con instrumental de medición moderno. Para pulir hasta ese nivel en el que necesitemos instrumental moderno de medición, necesitaríamos algo de esto. Esto, pues bueno, una herramienta simple, ¿no? De una lija, vas puliendo y tal, a mano, te quedaría una rugosidad pues más o menos precisa, depende de la mano del artesano. Sí que se podría llegar a grandes niveles de precisión, pero claro, en estatuas o representaciones en piedra, en las que las curvas, pétalos de rosa, formas de hojas y otro tipo de otro tipo de cortes que requieren una posición de la cuchilla imposible para un aparato de estos u otro, pues hacen pensar que otra ciencia tendría aquella gente. Nosotros, pues ya veis, en la mesa da una encimera de una cocina, un señor la pule y queda como la vemos en nuestras casas. Para hacerlo mucho más preciso se utiliza una máquina de estas que ya lleva un autómata que normalmente no siempre lleva un programa, ¿no? Un control numérico. Se llama CNC. Esto es un programa, digamos un lenguaje de programación, en el que a base de códigos se le dan las órdenes para que se mueva en la forma que queremos que le dé al material, o cuánta capa queremos quitarle para que quede pulido más o menos, las esquinas, las rebabas y todo eso, ¿no? Pues fijaros en lo que hace falta para conseguir esos acabados. Entonces es bastante increíble, y aquí empieza a ponerse interesante el asunto, pues como narices en Egipto 3000 años antes de Cristo, o entre 1500 y 3000 años antes de Cristo, nadie sabe cuándo, porque realmente esto es indatable. Esto lo pudieron encontrar y moverlo de sitio muchas veces. Pues si os fijáis aquí, a simple vista se ve que el reflejo de la luz indica un pulido extraordinario. Este pulido solamente es posible si utilizamos asistencia mecánica guiada en el corte o trabajo de la piedra. Esto es granito. En la escala de Mohs que hemos visto antes, dureza 6-7, entre el 6 y el 7. Granito, diorita y la difícil de tallar lirita, de la que hablaremos más adelante. No es la única estatua o representación. Está esta, en la que ocurre exactamente lo mismo, y además añade pues un trabajo digno de un brazo robot de mecanizado moderno, pues con un lenguaje de programación, un software, y pues a mano es difícil, ¿no? Eran muy precisos, muy precisos. La mano humana actual, la del humano de hoy, no tiene esta precisión. Otro ejemplo sería este, en el que pues se ve claramente el pulido bestial de esta estatua. Como ya digo, de Egipto, pues oficialmente entre 1500 2500 me da igual realmente, porque es que es indatable. Este señor está dentro de un supuesto sarcófago para un buey sagrado que se encuentra en Egipto también, en Giza, o cerca, en el Serapeum. Es una de las zonas a visitar por allí. No sé si ahora se puede entrar porque lo intentaron tapar o había derrumbamientos, y son una serie de sarcófagos gigantescos que por dentro tienen un pulido que, como veis ya ahí en la imagen, se refleja casi como espejo. Este señor está midiendo con una escuadra de precisión, un instrumento que puede tener un valor en euros pues desde uno malo 90 euros
para trabajar seriamente, y ya uno de precisión para medir el acabado que está midiendo este señor, que como veis es a espejo en granito, y esto cualquiera que sepa de mecanizado sabe lo que supone. Un índice de rugosidad ridículo, ¿no? Increíble, es increíble. Pues te puede costar $400 o 300 y pico euros, 600 euros o $1000, igual, ¿no? Cualquiera que investigue sobre esto pues verá que conseguir estos acabados sin estos instrumentos es bastante complicado, ¿no? O las otras herramientas de corte que hemos visto. Esto es otro de los interiores, pues aunque esté sucio se ve claramente como refleja el efecto espejo, y este es el tamaño de alguno de los sarcófagos. Hay más pequeños y más grandes. Este en concreto tiene unas inscripciones de las que ya hablaremos más adelante, y os contaremos investigaciones de mucha gente que hay por internet investigando estos temas. Esto es un mapa del subterráneo. El Serapeum es una serie de túneles subterráneos, y bueno, pues en estos huecos, en casi todos, hay o un sarcófago o alguna otra cosa interesante que podremos visitar. Bueno, aquí en el templo de Abidos, también en Egipto, existe uno de los misterios que enlaza a la teoría de que en la antigüedad hubo una civilización con conocimientos comunes con otra que también vivió en el planeta simultáneamente, y llegaron a las mismas conclusiones científicas en varias ramas. Quizá compartieron conocimiento o no, y mucha gente se reía de la Atlántida o Lemuria, Mu y estas historias, pero a partir de aquí empieza una historia que nadie que haya ido a la universidad y haya estudiado una ingeniería o arquitectura o historia pues puede dejar de mirar, porque es más que sospechosa. En Abidos encontramos pues la famosa estela grabada, que en el mundo de la conspiración es archiconocida, en la que se ve pues, en la representación de lo que parece un helicóptero, una especie de tanque o vehículo con un pitorro o cañón, una antena, un submarino y un deslizador, también tipo el de la Guerra de las Galaxias. Esto lo explica la arqueología, que por encima de un nombre que ya había pusieron el nombre de otro. También podéis mirar la historia en vuestro buscador, y pues que quedó así, ¿no? De esta forma, pero vamos, que ninguna de las dos, o sea, la segunda a mí no me convence. Pero lo curioso de este sitio es que por 10 metros por debajo del nivel de donde está construido lo que hemos visto con anterioridad, este último templo con esa estela, está este otro templo con unos acabados en la arquitectura claramente diferentes, unos bloques que a primera vista nadie diría que son de Egipto, o no es lo primero que nos viene a la cabeza cuando vemos algo de Egipto. Aquí podemos ver que además de la regularidad, el pulido, el acabado preciso de estos bloques de granito y las dimensiones, que son enormes, podemos ver unos muros con unas piedras con una rugosidad especial en el acabado. Aquí, aunque parezca que están separadas y que medio se va a caer, ¿no? Realmente lo que están es rebajadas, es decir, digamos que si empezamos del medio y vamos hacia la unión, la rugosidad es uniforme o dentro de una misma línea o eje con diferentes altibajos, pero al llegar a la unión baja y se junta con la otra parte que también baja, y a 1 centímetro aproximadamente de profundidad se junta de tal manera que no entra un folio, no entra la hoja de una navaja fina en ninguna parte de un muro de estos. ¿Qué ocurre? Que estos muros, curiosamente, recordad que esto es Egipto, 10 metros por debajo de lo que la arqueología data entre el 1200 y el 3000 y algo antes de Cristo aproximadamente, 10 metros por debajo, ya veremos qué dicen los geólogos que quiere decir, retrasaríamos esto muchísimo tiempo atrás. Pues si lo vemos así, fijaros bien en los muros, o en esta pirámide, esta forma, quiero que os quedéis bien con que todos los bloques son irregulares y los ángulos no son rectos, todo cambia, diferentes piedras, diferentes ángulos y uniones. Pues en Machu Picchu, en Perú, en la otra esquina del mundo,
al otro lado del Atlántico, América del Sur, encontramos muros con la misma técnica de unión de bloques que veremos también en todas estas o todos estos lugares de América y otros sitios del mundo. Hemos hecho una investigación profunda de cada sitio y dentro de estas evidencias tangibles de que esta gente tenía un manejo especial y que no puede ser explicado con cinceles de cobre o con el uso de metales duros y técnicas de asistencia guiada en el corte, por lo que vamos a ver a continuación, pues queda pensar que lo hacían de otra manera, ¿no? Fijaros que la similitud con lo de Egipto pues es muy parecida y tiene unas protuberancias que también hablaremos de ello, que recuerdan a un vaciado que se utiliza hoy en día en fundición. Existen en otras ciudades, quedaros los nombres si queréis para buscarlos, ver las similitudes, cómo es posible que la arqueología feche en diferentes épocas a estas civilizaciones con miles de años o cientos de años, dependiendo de los casos, pero las técnicas de construcción, y siempre en piedra, esto es muy importante, piedras duras, piedras difíciles de trabajar, incluso hoy en día, pues se llegan a las mismas conclusiones arquitectónicas. Estas protuberancias que salen son muy importantes y hablaremos de ellas. En Tiahuanaco, cerca, está Pumapunku. Pumapunku o Pumapucara también, o Pisac, que son dos sitios que deberíais mirar. Pero bueno, centrémonos en Pumapunku. A partir de aquí sube el nivel de técnica o de sofisticación, porque como podéis ver ya aquí, para hacer esto, pues en esto está claro que hace falta meterle una máquina guiada mecánicamente, con una punta de corte o una cuchilla o lo que fuere, a unas revoluciones concretas, lubricada y de una dureza suficiente para dejar este acabado. Es bastante difícil teniendo en cuenta que esto es granito. Otro ejemplo son la simetría de estos bloques H, que hay unos cuantos por allí. Es increíble, ¿no? A este tamaño, qué máquina tan grande, cómo hacían esto, con esta precisión, ¿no? Exactitud, que hoy en día a mano es imposible, o cosas de estas, ¿no? Increíble. Cualquiera que sepa de mecanizado y de trabajo metal con torno, fresa, sabe de lo que estamos hablando. Esto es durísimo. Fijaros en estas pequeñas líneas con orificios. Otros ejemplos. Esto es increíble. Esto, para quien no tiene conocimiento, le puede parecer una tontería, pero como ya veremos más adelante, el mundo incógnito es increíble. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, en la que pues para este tipo de trabajos a una escala más pequeña, evidentemente, por lo que hemos podido encontrar por internet, hace falta máquinas de estas, pues software, hardware, y a partir de ahí el autómata, la máquina, el autómata digamos que es el que ordena a las válvulas, a las electroválvulas y a las electroválvulas y demás componentes de las herramientas de corte y las digamos los brazos o partes que cortan, pues cómo moverse y con precisión dentro de un espacio tridimensional concreto, ¿no? Bien, a continuación os muestro lo que se puede llegar a hacer con estas máquinas en 3D, pues fijaros, ¿no? Una precisión increíble, ¿no? Recuerda a las estatuas antiguas, y no me refiero a las romanas, que están muy bien, y hay algunas que son increíbles, que también ya hablaremos de esa diferencia de artistas increíbles y otros que no llegaban a ser tan increíbles. Y esto nos recuerda a lo más antiguo, ¿no? Pues Egipto o Grecia clásica, de la más antigua, unas virguerías increíbles, que también podríamos decir que hay las catedrales del 1500 después de Cristo, que ya hablaremos también de ello. Más ejemplos de esta técnica moderna, pues ya veis, en madera, en piedra, se puede hacer de todo, ¿no? Y luego están las impresoras 3D, que ya es el top, que esto ya va generando directamente la pieza y se pueden hacer diseños que hasta ahora eran intrabajables, no se podían diseñar si no era con molde. Bien, pues en la India existe el templo de Elora. El templo de Elora
es un lugar que a primera vista parece que han cogido una montaña, como veis aquí, o una colina, llegaron aquí en su día unos señores, de alguna manera sacaron toda la tierra de alrededor, empezaron a excavar hacia debajo, perfecto, cuevas hacia el interior, que desde aquí no se ven, pero están por dentro, y construyeron, pues fijaros, este pedazo de templo, o lo tallaron hacia abajo, se lo fueron vaciando, ¿no? Hicieron un vaciado gigantesco y los acabados son estos, ¿no? De un cacho de montaña sacas esto así por las buenas, ¿no? A base de esclavos y tal. Todos los esclavos eran unos genios entonces, ¿no? Aquí ya empezamos a ver enlaces de obeliscos, sí, obeliscos con otra decoración, pero con una función similar o la misma que los egipcios y otros que veremos en Mundo Incógnito. Cúpulas que nos recuerdan a las de algunas iglesias o otros centros religiosos o edificios religiosos, y otra simbología muy misteriosa que cuando empecéis a conocerla veréis que las matemáticas y cálculo de cierto nivel son necesarias para comprender estas cosas. Aquí podéis ver otra perspectiva, cuevas, ¿no? Pues tranquilamente, ¿no? Como que no cuesta excavar aquí la roca, ¿no? En la India. Otro ejemplo, otra vista, y vamos a pasar a Egipto otra vez. Aquí volvemos porque es muy importante, ¿no? En una estatua tan grande como veis aquí, esto pesa muchísimo, creo que eran unas 60 y pico, 70 toneladas, aunque no me acuerdo realmente, no sé cuánto pesaba, pero bueno, era una bestialidad, tanto que cuando fueron a moverla decidieron cortarla en 3 partes, pero en último momento les dio pena porque es tan perfecta, a pesar de lo grande que es, el detalle es tal que decidieron construir el museo alrededor y venga, hacer la carretera y unas tascas, una explanada para los chiringuitos y llevar hasta allá a los turistas era más barato que mover la estatuita con grúas especiales como hemos visto antes. Esto en Egipto, y en Egipto también se pueden encontrar pues estatuas de este tipo, más de diorita, o en este caso son diorita y granito, con un pulido pues que a pesar de la chapuza de la foto y que no se le ve prácticamente la cara a este hombre, se sigue viendo que la luz, el brillo indica un pulido excepcional, ¿no? Y el trabajo es increíble, el detalle de estas estatuas. Vamos a pasar a otro punto. Esto es una maquila que se utiliza en Euskadi o Euskal Herria, Euskadi, ¿no? Ver la diferencia en vuestro buscador, sitio muy interesante, muy bonito, y se le da, pues digamos, al miembro más honorable, al que manda, pues de un grupo de lo que sea, político, de amigos o tal, ¿no? En plan de respeto. Para nosotros es importante porque si os fijáis en todas las culturas antiguas y en todos los tiempos se usaban báculos, cetros. La gente importante o de poder o que tenía conocimiento utilizaba pues algo a la mano, le gustaba llevar las manos ocupadas, ¿no? con palos, como los niños pequeños, y eso es muy importante. Para hacer estas pirámides, para construir este complejo, pues hace falta calzar el terreno. El terreno está calzado con un montón de bloques de piedra del tamaño de un coche y peso de un coche, pues que ya en sí es una obra que hoy en día cualquier constructor te miraría con cara de loco y diría, este tío está zumbado, ¿no? Eso se puede hacer de otra manera, más fácil, y le podrías decir que sí, efectivamente, más barato y más fácil, ¿no? Destruyendo, echando otros materiales y tal y cual, pero no tan duradero. Esa es la realidad, ¿no? Porque la roca que utilizaron aquí es muy dura y después ya montas las pirámides encima, ¿no? Las pequeñas y tal, las pequeñas cualquiera y tal, pero no, esto estaba revestido de mármol todo y brillaba con el sol, ¿no? Mármol, imaginaos un revestimiento de mármol en edificios tan grandes. Es un complejo que matemáticamente le han sacado un montón de patrones y sobre todo pues en geometría y orientación respecto a los astros y los puntos cardinales. Lo cierto es que es increíble, ¿no? La precisión en la colocación y tal, con el norte, pues ahí está, esto está perfectamente orientado al norte, tiene una precisión y un desvío entre las caras increíble para los arquitectos, y lo veremos en Mundo Incógnito. Hoy en día, para conseguir esas precisiones en edificios tan grandes o obras de una dimensión tan grande, se utiliza esto, que todo el mundo puede ver por ahí. Sin esto, pues no te firma un arquitecto que te vaya a dejar
una precisión como la de la Gran Pirámide, como veremos más adelante. Esto es un plano. Este plano es fruto de la escritura, ¿no?, y el dibujo que pues a través de la lengua hemos conseguido entendernos y hemos plasmado en un dibujo, un plano, para saber cómo va a quedar visto desde arriba, en este caso una urbanización o con pabellones o con chalés o no sé qué es. Pero vamos, para hacer esto representa en pequeñito lo que va a ser en realidad, para que después, a base de cálculos, hagan en grande la obra, ¿no?, para que nos entienda cualquiera. Para eso hace falta escritura, de esta, más moderna, menos moderna, la que queráis, pero hace falta escritura, y se supone que en la época de las pirámides no tenían escritura, porque hay que apuntar las cosas, no te puedes acordar de todo lo que necesitas, ¿no? La Gran Pirámide tardaron 20 años en hacer, según la arqueología, que ya veremos si es así o no. Y para acabar, vamos a la precisión en ciertos trabajos. En Pumapunku otra vez vemos unas distancias y unos trabajos tan precisos, tan simétricamente precisos, con un acabado final de una precisión solo medible con instrumentos modernos como los que hemos visto antes u otros ópticos, y para eso pues tenemos una explicación diferente y una teoría de la que os vamos a dar un inicio, a ver qué os parece. Seguramente hayáis visto alguna cosa de estas, o quizá no. Esto es cinemática. A través de frecuencia de sonido, arena sobre una plancha metálica va adoptando ciertas formas siguiendo las ondas sónicas. Pues bien, nosotros pensamos que utilizando algo parecido a esto, que nada tiene que ver con esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo mover un puñadito de arena con sonido, y enlazándolo con esto que es la pila de Bagdad. Le llaman la pila, ¿por qué? Porque tenía una vara de cobre o un trozo de cobre que se metía dentro y restos de algún cítrico, ácido cítrico, pues no sé, alguna fruta o zumo, y del que se sospecha que sacaba electricidad. De hecho, alguien probó a echarle el zumo, meter el tal, bueno, utilizar una como decían, que sacaba electricidad y le daba unos 2 voltios o vatios, o no recuerdo lo que era, pero vamos, que funcionaba. Y esto pues dice que en tiempos remotos alguien tenía nociones de lo que podía ser la electricidad, o le había creado curiosidad de alguna manera. Se han encontrado muchas, así funciona, las dimensiones de una de las más conocidas, ¿no?, pila de Bagdad. Y aquí está la clave del misterio. Para conseguir hoy en día precisiones con esas máquinas de las que hemos hablado, las cuchillas, las puntas especiales de Widia, de diamante, software, autómatas, pues hace falta una cosa de estas, evidentemente, un ordenador mínimo. ¿Por qué? Pues porque para manejar ese lenguaje que es la programación y traducirlo al idioma con el que movemos las máquinas, o el que puede entender el autómata que debe mover la máquina para que quede una precisión como la que queremos nosotros, o sea, es decir, algo que no podemos hacer a mano, en piezas sofisticadas o arte sofisticado con máquinas, pues necesitamos este código, y al meterlo en el ordenador podemos conseguir precisiones como esta, con esta punta tal y cual. Pues muy bonito, a mano sería dificilísimo, simétrico o casi, porque siempre hay un error, que ya hablaremos de ello, que en Egipto hay algunas estatuas en las que no se consigue sacar el punto inicial de trabajo, por lo que dudamos de que lo hiciesen de la misma forma, y más con las pilas y tal y cual, que ya pues es un misterio que dejamos abierto para que os enganchéis al canal, que va a ser interesante. Esto es de lidita. En la escala de Mohs que hemos visto al principio, pues tiene dureza 6-7, y la característica es que, como veis, tiene así unas rayas. Esto es que quiere decir que el mineral es como en láminas, es muy difícil de trabajar porque se resquebraja, se casca, y como veis, la sofisticación y pulido de esto y la finura
es increíble. Esto sin asistencia mecánica no se puede trabajar así, se partiría la roca, nadie sabe. Sin embargo, nosotros tenemos otra teoría pues que va con estas últimas muestras que os hemos hecho de cimática o cinética y las pilas de Bagdad, ¿no? Cimática, pero un poquito más elaborado, ¿no? más interesante. Y bueno, y hasta aquí el vídeo presentación. Espero que os guste y bienvenidos a Mundo Incógnito. Darle al like, suscribiros y no os perdáis nuestro primer capítulo.